Bienvenidos a la edición número 100 de nuestro programa Hablemos de Ciencia. Gracias a ustedes por estar acompañándonos en cada una de estas ediciones. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar del Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores PRONI del CONACYT. Es un programa que tiene ya casi 14 años de vigencia. Para hablar de esto, invitamos a 3 investigadores muy importantes en nuestro país. Primero, hablamos con el doctor Antonio Cubilla. Él nos explicó y nos comentó acerca de los inicios de este programa que ya se remontan al año 2000. Lo visitamos a él en su laboratorio, en el Instituto de Patología, y él nos comentó acerca de toda la parte histórica de este programa. Así que ya vamos a dar pie a esta entrevista con el doctor Antonio Cubilla. A continuación, el material. Bueno, el PRONI en realidad es un organismo de incentivo a los investigadores científicos propiciado y establecido por el CONACYT. Y desde su inicio, en el 2011 hasta hoy, funciona, digamos, como uno de los programas, yo diría, estelares del CONACYT. Bueno, sin embargo, sus antecedentes son mucho más, digamos, antiguos. Yo diría que empezamos a hablar sobre la investigación y los investigadores en el Paraguay de una manera más formal en el año 2000, en este mismo laboratorio. Este laboratorio se fundó en el año 2000 y creamos un grupo de interesados en lo que en ese momento creíamos que era la salida para la investigación, que sería la reforma universitaria, ¿verdad? Entonces aparecieron acá, creamos un grupo de gente de las distintas disciplinas. No los recuerdo a todos, pero voy a mencionar algunas figuras, ¿verdad? Como el doctor Domingo Rivarola, por ejemplo, el sociólogo, el doctor José Carlos Rodríguez, el filósofo Juan Andrés Cardoso, el ingeniero Bellasay, el economista Dionisio Borda, bueno, y alguna que otra figura que no me estoy acordando, y que me disculpen por las omisiones. Formamos este grupo de reflexión universitaria, ¿verdad? El padre Montero también venía a algunas reuniones, recuerdo, y le llamamos reflexión, ¿verdad?, sobre la universidad. Y el tema prominente en esas discusiones, porque eran discusiones, eran debates informales, pero de mucha altura, era, digamos, el lugar de la investigación en la universidad. Porque creíamos, y todavía sigo creyendo, de que el lugar de la investigación prioritariamente debe ser la universidad. Bueno, produjimos algunos libros, 2 o 3 libros, varios artículos de divulgación en los suplementos culturales de los diarios Última Hora y ABC, aparecieron con estas ideas, que, digamos, fueron como que el caldo de cultivo para que otras ideas aparecieran. Bueno, luego yo diría que unos 10 años más tarde nos invitaron a dar una charla en la Academia de Medicina del Paraguay. Ahí escribí un artículo que se llamaba de las catacumbas a la Torre de Marfil. Bueno, ¿y qué quiere decir esto? Las catacumbas es el lugar donde los investigadores estaban en ese momento trabajando en el Paraguay, ¿verdad? En condiciones totalmente marginales, escondidos, marginados, perseguidos. Y realmente la analogía es con los mártires de la cristiandad que habitaban en las catacumbas. Entonces ahí estaban en ese momento los investigadores, y la Torre de Marfil sería el objetivo final, llegar a la concepción humboldtiana de la educación e investigación, aislados, digamos, del mundanal ruido en una Torre de Marfil, ¿verdad? Bueno, esa era la concepción, y empezamos ahí a formar otro grupo diferente, un grupo un poco más práctico. No voy a mencionar los nombres porque eran una cantidad, donde empezamos ya a pensar en cómo se puede bajar estas ideas a la práctica, ¿verdad? Y en esta charla yo había hablado de una
una serie de pasos a hacer de gradualidad, a ser implementados para que, digamos, finalmente el Paraguay pueda tener una institución de investigación. Bueno, y el primer paso, y sumamente importante, era la identificación de las personas que hacen investigación. Es decir, identificar a los investigadores, quiénes son, cuáles son sus títulos, más que sus títulos, cuáles son sus publicaciones, dónde están trabajando, están en la universidad, están fuera de la universidad. Bueno, y una vez, digamos, tenida esta idea, aglutinar a estos investigadores en un grupo, ¿verdad? En un grupo que en ese momento se nos ocurrió que podría denominarse el Sistema Nacional de Investigadores del Paraguay, ¿verdad? Esa fue la primera concepción en ese momento. Y bueno, entonces la idea era que este grupo cree una sinergia de sus múltiples actividades y sus múltiples disciplinas, de tal manera que se puedan alimentar unas a otras, y en esa comunicación, en esa red, digamos, interpersonal, se pueda, digamos, potenciar la creatividad científica y el nivel de publicaciones aumente en el Paraguay. Entonces, esa fue la primera idea que nació allá por el 2005, por ahí diría yo, 2007, de la aglutinación. Bueno, la siguiente coincidió con que me fui al CONACYT, nombrado por la doctora Esperanza Martínez, ministra de Salud. Me pidió que le represente al ministerio en el CONACYT, y bueno, yo acepté y me fui al CONACYT. Bueno, entonces ahí empezó a germinar la idea del Sistema Nacional de Investigadores a través del CONACYT como instrumento, digamos, práctico administrativo, para que pueda lograrse esto. Pero en ese momento el presupuesto del CONACYT era bajísimo, tenía $300.000 y la mitad creo que era de préstamos del BID, algo así. Prácticamente no tenía un presupuesto, ¿verdad? Y lógicamente la idea del Sistema Nacional de Investigadores era de darle unos salarios adecuados para que los investigadores puedan dedicarse de manera a tiempo completo a la investigación. Entonces hicimos una gestión y bastante personal fue también esa gestión con el ministro Dionisio Borda, que había sido parte de nuestro grupo de la reforma universitaria, ¿verdad? Entonces nos fuimos con algunos miembros del CONACYT a entrevistarnos con él, ministro de Hacienda era, y le pedimos $5 millones para la creación de esta aglutinación, digamos, de científicos del Paraguay. Y él dijo, la idea muy buena, dijo, ya la habíamos hablado luego con él antes, pero digamos, no sé si va a funcionar, pero les voy a dar $2,5 millones. Bueno, y si esto funciona, vamos a aumentar después. Bueno, entonces nos dio $2,5 millones, que para nosotros en ese momento era una fortuna, ¿verdad? Y ahí se empezó la gestión práctica, digamos, de la creación. Bueno, ¿qué pasó? Hubo mucha oposición interna en el CONACYT. No fue fácil, ¿verdad? Porque el grupo, sobre todo empresarial, y notablemente el grupo entonces de la propia sociedad científica, se oponían a esto, ¿verdad? A tal punto que recuerdo que tuve un viaje, ¿verdad?, por cuestiones, digamos, de dar una conferencia en el extranjero, y a mi vuelta estaba en pleno proceso, digamos, de discusión y debate el tema de el Sistema Nacional de Investigadores del Paraguay. Bueno, y volví y le cambiaron el nombre, ¿verdad? Aceptaron al final los consejeros del CONACYT, porque ahí todo tiene que hacerse por consenso o por mayoría de votos, ¿verdad? Y entonces le cambiaron el nombre, y a mí me molestó mucho, ¿verdad?, que le hayan cambiado el nombre, que el nombre del Sistema Nacional es muy emblemático, ¿verdad?, a una cuestión así administrativa como es el programa de incentivos. Argumentaron jurídicamente que no se podía usar la otra nomenclatura y que tenía que ser esto, y esto reflejaba más lo que era. Y bueno, al final, perfecto, dije, bueno, está bien, aceptamos, ¿verdad?
la nueva nomenclatura. Pero el tema era que la bajada de categoría del modelo, ¿verdad? A una entidad netamente administrativa, ¿verdad? Entonces el PRONI quería ser, es decir, el PRONI se convirtió en una entidad administrativa, cuando que quería ser antes algo más que eso. Algo que aglutina a los científicos, que interaccionen unos con otros, teniendo en cuenta el siguiente paso, ¿verdad? Establecido en esa famosa conferencia de la academia. El siguiente paso era la creación de la universidad de investigación, ¿verdad? El paso final, la Torre de Marfil. Pero entonces, digamos, como que bajaron el nivel, digamos, de las pretensiones que teníamos en el Consejo, pero quedó el PRONI, ¿verdad? Bien o mal, trabajamos en la reglamentación. Las dos personas fueron fundamentales en el trabajo. Colaboraron con nosotros la doctora Fátima Mereles y la doctora Antonieta Rojas de Arias, actuales consejeras en el CONACYT, ¿verdad? Prominentes investigadoras, indiscutibles investigadoras con alta producción original científica, ¿verdad? Y entonces con ellas hicimos posible, ¿verdad?, que esto se apruebe. También en el componente técnico, digamos, del CONACYT nos ayudaron muchísimo. Había funcionarios técnicos de muy buen nivel, dos personas que uno era el doctor Sergio Duarte Masi y el otro era el doctor Luis Dávalos. Hoy ellos son rectores, profesores, son grandes personajes. Y fueron, digamos, hicieron que se facilite todo el aspecto técnico. Lógicamente nosotros consejeros no conocíamos mucho las cuestiones administrativas relacionadas con el CONACYT. Y se formó un grupo interesante que al final conseguimos aprobar, digamos, este programa, ¿verdad? Pero como dije, el programa quedó un poco disminuido en su intención original, que era establecer algo más sinérgico, más, digamos, más relacionado con la interdisciplinariedad de los científicos, de tal manera que se pueda construir posteriormente una universidad de investigación, que es la siguiente idea y que hasta ahora no ha muerto. El PRONI ahora se transformó en el Sistema Nacional de Investigaciones, recuperó el nombre, ¿verdad? Y ya con una ley, y lógicamente dio un paso adelante, y ojalá, digamos, pueda llegar a concretarse ese deseo, ¿verdad?, que hasta hoy tengo, que es juntar a todos los científicos del Paraguay. Empezamos con 100 y ahora hay creo que más de 500, digamos, en una sola institución, donde todos puedan trabajar y establecer esa tan deseada sinergia colaborativa entre los investigadores nacionales y cada uno de ellos con sus redes internacionales, porque no conozco investigador que se precie a sí mismo que no tenga una red colaborativa internacional, ¿verdad? Para que hoy modernamente es fundamental para consolidar, digamos, y validar sobre todo nuestros trabajos científicos. Muchas gracias al doctor Antonio Cubilla por haber compartido con nosotros todos los antecedentes del PRONI. Y así como él lo mencionó, dos de las impulsoras del programa también fueron la doctora Fátima Mereles y la doctora Antonieta Rojas de Arias, que ya nos acompañan en el programa de hoy. ¿Qué tal, doctora Antonieta? Doctora Fátima Mereles, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa número 100 de Hablemos de Ciencia. Buenas noches. ¿Cómo estás, Judith? Muchísimas gracias por la invitación. Felicitaciones por el programa número 100. Me parece muy importante. Muchísimas gracias, doctora Fátima. Gracias. Buenas noches, Judith. Muchísimas gracias por la invitación. Contenta de estar acá y de estar acompañada de Antonieta, que tenemos tantas vivencias juntas respecto justamente de este programa, y felicitarte también por tu programa número 100. Muchísimas gracias. Bien, hablábamos un poco de este desafío grande. Bueno, recientemente también fue promulgada la nueva ley de creación del Sistema Nacional de Investigadores, del SISNI, pero esto inició muchísimos años atrás. Inclusive hablábamos con el doctor Antonio Cubilla, mencionaba que ya en el año 2000 iniciaban con reuniones, reflexiones sobre la importancia de la investigación en la universidad, cómo la universidad tenía
tenía que tomar esta posta de la investigación y tenía que trabajar con ella. Entonces, ustedes como promotoras y propulsoras de este programa, ¿cómo fue los inicios? ¿Por qué crear esto y la importancia de haber dado el primer paso para tener un programa de incentivo a investigadores? Bueno, en realidad este año se cumplen 14 años de la creación de lo que fue el PRONI, ¿verdad? Programa de Incentivo al Investigador. Pero realmente la creación de este programa surge ante la necesidad de saber en Paraguay cuántos éramos, dónde estábamos y qué hacíamos los investigadores. Era un momento en que Paraguay no tenía un proceso de institucionalización de la ciencia, que es lo que se ha logrado durante todo este proceso, que ha sido fundamental para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país. Y también la idea de formar este programa ocurría también porque eran islas realmente de investigadores y todas las propuestas o los impulsos que había para hacer investigación tenían en esa época nombre y apellido. Entonces, pasando y no había ese respaldo institucional para el tema científico. Basado en eso y en la situación también de aquellas personas que hacían investigación, que realmente hacían investigación porque les gustaba dedicarse al área de la investigación, y no había cargos, por ejemplo, exclusivos para investigadores. Todo el mundo investigaba como técnico docente, como inclusive algunos con cargos administrativos, como profesor investigador, diferentes títulos dentro de las universidades, pero realmente no había un título de docente investigador como tal dedicado a la investigación. Y como un apoyo adicional, porque el PRONI tuvo desde el comienzo un incentivo, era como para ayudarle a aquellos investigadores que querían dedicarse a la investigación, recibir un complemento para que realmente volcaran todo su esfuerzo a eso y no tuvieran que estar dispersando sus actividades docentes y científicas en diferentes lugares. Ese fue uno de los principales problemas, o digamos, que iniciaron esta necesidad. Y el PRONI básicamente, aparte de saber, como dije anteriormente, saber dónde estábamos, cuántos éramos y qué hacíamos, también quiso premiar dos cosas importantes: la producción científica y la meritocracia. La producción científica, aquellos investigadores que generaban conocimiento nuevo en sus diferentes áreas, y la meritocracia era ayudar a otros a formarse para ser científicos. Entonces, todos aquellos que tenían alumnos que ayudaban a formarse, a hacer las tesis, si había cursos de maestría o doctorado, que en esa época muy pocos eran lo que existía sobre posgrado acá en el país, eso también era considerado importante. O sea que esos dos pilares realmente fueron los que sustentaron durante todo este proceso el programa Incentivo al Investigador. Impresionante realmente cómo poder identificar y poder ver dónde estaban e inclusive poder otorgar un incentivo. Ha hecho este movimiento en nuestro país, ha realmente logrado su objetivo de incentivar a investigar a los investigadores, ¿verdad? Me gustaría complementar un poco lo que dijo la doctora Antonieta acá, y es lo siguiente. En realidad el PRONI tuvo ese objetivo, ¿cierto? Pero antes que eso, muy poca gente sabía en la Universidad Nacional que existía un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Acá había dos personas que manejaban toda esta institución, ¿sí? Entonces la cosa comenzó por ahí. ¿Sí? ¿A quiénes más contratamos para tratar de mover un poco uno de los grandes objetivos, que es la investigación? Por ese lado. Por otro lado, hubieron personas clave
que comenzaron a iniciar este proceso ya antes del CONACYT, con miras al CONACYT, vamos a decir. Y esta persona era el doctor Antonio Cubilla, que en realidad lo que él hacía ya, hacía unos trabajos de grupo, procuraba que los investigadores presentaran sus reflexiones sobre la investigación en la universidad acá en Paraguay, y nos juntaba, me acuerdo bien, en el edificio del Círculo Paraguayo de Médicos, donde él veía que algunos sacamos algunas publicaciones, etcétera. Entonces nos invitó a varias reuniones donde él decía, bueno, pero tenemos que mover el CONACYT, tenemos que mover. Y de ahí salíamos con la idea de mover el CONACYT, que no sabíamos ni qué ni cómo estaba constituido el CONACYT. Las cuestiones políticas se arreglaron de tal manera para que el doctor Cubilla nos diga un día, bueno, este es el momento, ¿sí? Y ahí nos llamó a unos cuantos, ¿verdad? Y comenzamos en ese inicio a trabajar realmente, ¿verdad? A ingresar a CONACYT, ¿no es cierto? Y comenzar a dar los primeros pasos como un bebé. Era prácticamente esa la situación donde nosotros mismos estábamos perplejos y no sabíamos muy bien ni cómo, de cómo íbamos a hacer los criterios para los investigadores, de cómo íbamos a estructurar el programa nacional de incentivo y si íbamos a conseguir o no el incentivo. Sí, era todo un tema. Necesito mencionar también que la doctora Fátima Mereles fue presidenta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es la única mujer hasta el momento en presidir este consejo, y ella estuvo en esos años en los que iniciaba también este proceso. Ella estuvo como presidenta aquí en CONACYT, así que ella nos va a poder contar también, una vez que se decidió, se dijo, bueno, vamos a hacer esto. ¿Qué proceso se siguió, doctora Fátima? Ingresamos al consejo, estaba el doctor Cubilla, estaba la doctora Antonieta. Del lado de la Dirección de Ciencia y Tecnología estaba el doctor Sergio Duarte, ¿verdad? Que entendía, por supuesto, lo que era la investigación, y era como a ver, una golondrina, una sola golondrina, que por supuesto no hacía primavera acá adentro. Y en general fueron años bastante duros, sobre todo porque el consejo en sí entendía muy poco de lo que era la investigación. Entonces, en consejo de pronto discutíamos, ¿te acordás, Antonieta?, cómo surgió Singapur, cómo surgió Taiwán, y eran los ejemplos de que nosotros nos mirábamos y decíamos, pero nosotros no de buena a primera, así no podemos surgir, no podemos ser un Taiwán de repente, no podemos ser un Singapur, etcétera, ¿verdad? Entonces se discutían, cada uno traía un ejemplo de aquellos que surgieron de la nada a lo que son ahora, ¿no es cierto?, o a problemas del primer mundo, que nosotros estábamos lejísimos, aún hoy estamos muy lejos, inclusive en la región, ¿sí? Entonces fueron años muy duros porque nos costó mucho aterrizar, y sobre todo hacerlos aterrizar a los colegas, ¿no es cierto, Antonieta? Parecíamos que estábamos discutiendo en el aire. En el aire estábamos discutiendo, cada uno tenía un discurso y nosotros tratando de aterrizar Paraguay, cómo podemos hacer, cómo podemos avanzar. Fueron años duros. Sí, básicamente esto comenzó también donde empezamos junto con el doctor Dávalos también, que en esa época era consultor, posteriormente ingresó como titular también. Sí. Empezamos con ellos dos, con Sergio Duarte y Luis Dávalos, a hacer una búsqueda de cómo funcionaban los otros consejos de ciencia y tecnología en América Latina, Iberoamérica también estuvimos investigando. Entonces, con ese estudio comparativo pudimos darnos cuenta en ese momento que Uruguay era el que tenía
el esquema o el programa que podría ser realmente más adecuado para Paraguay, por muchas circunstancias, no solamente por el tamaño, sino también por todo el proceso que ellos habían tenido años anteriores, de cómo ellos fueron montando, digamos, su sistema de ciencia y tecnología. Y bueno, y tuvimos un apoyo importante de los investigadores uruguayos y sobre todo de la Agencia de Investigación del Uruguay, que por ejemplo nos permitió usar su CBPI, el CBPU, que parece para ellos. Sí, CBPU. CBPU. Lo adaptamos al CBPI paraguayo, o sea que ellos nos permitieron hacer eso. Y también tenían... Que nos dieron la plataforma de manera gratuita. Exacto, la plataforma fue gratuita. Sí. Y ahí pudimos comenzar a llenar los primeros. Que fueron los primeros CBPIs que se completaron. El sistema era el mismo uruguayo. Así mismo. Y bueno, después de eso también se comenzaron a pensar en cómo, con el apoyo de los gestores de ciencia que existían en la agencia de la ANI en Uruguay. Ellos nos apoyaron muchísimo también en ver cómo ellos generaban los criterios para los niveles. Y también lo veíamos en Brasil, en Argentina, en Chile, cómo organizaban esos grupos de investigadores para ser categorizados. También Colombia fue uno de los documentos que se analizaron, e inclusive México también. Y hubo un viaje, me acuerdo bien, de un grupo de consejeros a Colombia para que vieran cómo funcionaba todo el sistema de ciencia y tecnología en Colombia, ¿verdad? Como para ir ayornando a la gente sobre cómo funcionaba realmente la ciencia en otros países. Y entrenando qué es un consejo de ciencia y tecnología, sobre todo, porque las instituciones mandan a sus representantes, pero muchos de estos representantes no están confabulados con todo esto. Entonces el CONACYT ahí apoyó, los mandó a tratar de capacitarse, digamos, de cómo hacen otros países. Con la experiencia in situ, así se trabajan en los países, en otros países, en otras experiencias, y bueno, que eso también se pueda hacer aquí en Paraguay. Y, doctora, ¿ustedes recuerdan el primer número, la cantidad de investigadores que llenaron por primera vez el CBPI en el primer grupo? La verdad no me acuerdo, pero no fueron más de 150, algo así. Creo que los categorizados en el primer grupo fueron 123, si mal no recuerdo. 123. ¿Y estos investigadores dónde fueron evaluados, ya que aquí todavía no teníamos? Y fueron evaluados con un conjunto de investigadores de afuera. De afuera, nosotros no sabíamos exactamente, ahí Uruguay nos pasó una mano, ¿sí? Y el doctor Sergio Duarte, que era director de Ciencia y Técnica de acá, él fue el que llevó, digamos, todos los currículum al representante de la ANI, la Agencia Nacional de Innovación e Investigación del Uruguay, y ahí nos pasaron la mano. Ellos fueron los que distribuyeron y después ya por correo electrónico nomás mandaron los nombres y los niveles. ¿Sí? Así se hizo. Esa fue la primera evaluación y categorización de los investigadores aquí de Paraguay. Después ya también nosotros tratamos de incluir a más investigadores, así como llega el doctor Dávalos como representante de las universidades nacionales al Consejo. Entonces ahí teníamos un apoyo más, porque ese apoyo más era el que necesitábamos, porque al fin y al cabo el Consejo utiliza el voto, ¿no es cierto? Entonces eso era muy importante, si íbamos a tener éxito o no con el voto de los consejeros para la sanción del programa. Era muy importante. También antes de que se apruebe el programa, ya con el apoyo del doctor Cubilla empezamos a gestionar los fondos que iban a respaldar todo este proceso que estábamos queriendo hacer. Y en esa época el ministro de Hacienda era el ingeniero Dionisio Borda. El ingeniero Dionisio Borda, recuerdo muy bien que fuimos a una entrevista con el doctor Borda,
Y bueno, llegamos y por supuesto todos muy nerviosos, pues entonces empezamos a decirle, mire, nosotros, ministro, queremos armar un programa que pueda ayudar el incentivo al investigador, porque Paraguay no tiene. Entonces me dijo, doctora, yo ya estoy convencida. Sí, uno de nuestros primeros niveles 3. Doctora, yo ya estoy convencido. Sí, así es. Eso para mí, no, o sea, no necesito que me convenzan, me dijo, yo ya estoy convencido de la importancia que tiene la investigación en el país. Y ese fue el primer monto que recibió el CONACYT para la categorización, para todo ese grupo de individuos que empezó a categorizarse después de la aprobación, ¿verdad? Que se hizo, que fue ese 8 de noviembre en una reunión del Consejo, la 336, según estábamos recordando, del año 2011. Donde yo tuve el honor de ser la que presentó el programa que queríamos aprobar del incentivo del investigador, y esto estaba el doctor Cubilla, estaba por supuesto estaba Sergio como secretario, creo que era ya en ese momento secretario, y estaba Luis como representante de las universidades públicas, que también fue el que ayudó a hacer la sistematización de esta cuestión de este programa del PRONI. Y ahí en ese mismo momento se propone, en esa misma reunión se propone que ya que fue aprobado ese programa dentro del Consejo, se propuso que fuera el Día del Investigador Paraguayo, que lo celebramos desde esa fecha hasta ahora. Se celebra el 8 de noviembre como Día del Investigador Paraguayo. Así mismo. Realmente, doctora, es muy interesante todo lo que estamos compartiendo. Creo que la audiencia está pudiendo identificar y conocer toda la parte histórica de lo que es el PRONI, sus inicios y el desarrollo científico en nuestro país sobre todo. Así que vamos a un breve corte y al regresar vamos a seguir conversando con estas dos investigadoras que hoy nos acompañan en nuestro programa número 100 de Hablemos de Ciencia. Ya volvemos. Estamos de regreso con nuestro segundo bloque Hablemos de Ciencia en su edición número 100 y nos siguen acompañando la doctora Fátima Mereles y la doctora Antonieta Rojas de Arias. Doctoras, vamos a seguir un poco conversando sobre lo que el PRONI significa para ustedes como investigadoras y sobre la importancia de seguir fomentando estos programas que incentiven a generar investigación científica en nuestro país. Hay una cosa muy importante que quiero decir, que es que ese programa se creó en el año 2011 y ha sido el programa estrella del CONACYT. Y digo esto porque ha trascendido diferentes gobiernos. Ha pasado por 4 gobiernos aproximadamente y se ha mantenido durante todo este proceso, porque aparte de eso, el impulso que dio a la investigación y la respuesta que tuvimos de los investigadores del Paraguay y el proceso de institucionalización de la ciencia han sido totalmente visibles y muchísimas evidencias han mostrado que realmente ha sido una inversión muy importante para el país. ¿Te acordás, Antonieta, los comentarios de los investigadores? Sí. Por fin hacemos lo que nos gusta, por fin podemos hacer lo que nos gusta y nos están pagando por ello también. Así mismo. Eran comentarios excelentes. Que recibían de los investigadores que por primera vez eran primero visibilizados, segundo reconocidos y tercero recibían un incentivo para lograr, o sea, para seguir haciendo lo que les gustaba. Hoy ya ya están exigiendo, ¿verdad? Hoy ya están afianzados como investigadores y por supuesto ya están exigiendo. Sí. Y también migrando de lo que fue el PRONI, ¿no es cierto?, a su sanción, a lo que es hoy el Sistema Nacional de Investigadores del Paraguay, sí, ¿verdad?
que abrimos ahora. Paso fundamental también. Sí, totalmente. Claro. Pasar de lo que es un programa de una institución pública a ser un sistema. Sí, señor. Así mismo. ¿Por qué eso? Porque el programa de incentivo era eso, era promocionar e incentivar a los investigadores a que tuvieran una mayor producción científica y tuvieran esa visión de mentorazgo para formar a otros, porque éramos pocos, pues, muy pocos al principio. Y pasa el sistema, le da ahora al investigador no solamente obligaciones, sino también derechos, ¿verdad? Que no lo tenía el programa, ¿verdad?, del PRONI, y el PRONI pasa completamente a formar parte del Sistema Nacional de Investigadores, pero con una serie de elementos fundamentales para ir consolidando el sistema de ciencia y tecnología del Paraguay a través de su Sistema Nacional de Investigadores. Hay un punto que me parece también fundamental que mencionaste, doctora Antonieta, es que los primeros recursos para el PRONI fueron recursos del Tesoro. Posteriormente fue financiado a través de Prociencias con fondos del FEI, ¿verdad?, hasta ahora, pero con el sistema actualmente estamos tratando de migrar nuevamente a tener los fondos del Tesoro Público, que es lo que corresponde para un sistema en el cual los investigadores puedan tener un financiamiento a sus tareas y que es fundamental para el desarrollo de nuestro país, así que más vale que esté asegurado el financiamiento también. Esperemos y entiendo que el doctor Cubilla está muy seguro también de eso, de que los fondos que van a sostener el sistema, que va a sostener el Sistema Nacional de Investigadores, van a ser ya del Tesoro Público para que eso ya quede y no esté dependiendo de un programa o de un fondo o de recursos que son que finalizan, ¿verdad? Yo creo que desde que se creó el PRONI a hoy, poco a poco, yo creo que el paraguayo está convencido de que si no tiene un sistema de investigadores, de gente que está dando datos para que el país vaya desarrollándose, sería muy difícil, ¿no?, que fuera en contrario ya, ¿verdad? Yo creo que el paraguayo ya está convencido, las autoridades están convencidas de que esos fondos tienen que continuar. Y además, el sistema, digamos, que utilizó el FEI con los royalties, etcétera, ese sistema también fue decayendo un poco en la medida en que nosotros, Paraguay, fue utilizando su propia energía y cada vez podemos canalizar mucho menos para la obtención de mayor cantidad de fondos. Y por supuesto que el Estado paraguayo tiene que hacerse cargo de esto, ¿verdad? Así mismo es. Una cosa muy importante que quiero mencionar, que eso que mencionaste, que originalmente los fondos eran del Tesoro. Y eso fue el peligro del éxito, porque una vez que empieza el programa Prociencia, se empieza a migrar el PRONI migra a Prociencia y empiezan a disminuir los fondos del Tesoro. Inclusive hemos visto hace recientemente cómo fue decayendo el aporte que daba el Ministerio de Hacienda para el CONACYT, porque ya tenía dinero de Prociencia. Y bueno, y ahora estamos en la situación de que queremos que vuelva, sobre todo el Sistema Nacional de Investigadores, o sea, el CISNI, vuelva a formar parte de los fondos del Tesoro, porque así lo dice la ley. Sí. La ley justamente dice que el Tesoro tiene que pagarle a los investigadores ese incentivo que está incluido, y eso es lo que va a garantizar realmente que eso ocurra anualmente, ¿verdad? Que es lo que realmente ocurre en el PRONI. Anualmente reciben el aporte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología al investigador que está categorizado. Sí. Obviamente que todos los otros fondos que son para becas, para otro tipo de programas del CONACYT y sobre todo para los proyectos de investigación, son fondos fluctuantes que obviamente ahora tenemos hasta el 2027 los fondos para concluir todo lo que sería el programa Prociencia, que quedó obligado
en el FEI para terminar, ¿verdad? Para terminar este proceso. Ya el propio Consejo en este momento está movilizándose a través de una comisión estratégica donde estamos mirando de dónde se van a captar los nuevos fondos para que no se lesione, digamos, el proceso de periodicidad de llamados o convocatorias para proyectos de investigación del CONAS. Porque iniciamos con 123 investigadores hace ya casi 14 años, ahora tenemos más de 700 investigadores categorizados en las diferentes niveles y hay muchos más esperando poder ingresar. Así mismo, no es el número que querríamos tenerlos más y sobre todo mantenerlos en el sistema. Y un poco de eso trata el CISNI también. El CISNI tiene algunas modificaciones. Una de ellas es levantar la vara, por supuesto. El Estado paraguayo va a pagar, ¿verdad? Entonces necesita tener investigadores solventes. En ese sentido habla de los doctorados rápidamente ya casi al ingreso. Nivel 1 ya tienen que tener título de doctor expedido incluso, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, los criterios también suben un poquito en el sentido de que se levanta un poco la vara, pero también pone un coto de tiempo a los niveles, suben un año más. Por ejemplo, el nivel 1 va a tener un año más, el 2 y el 3 también, un año más cada uno de ellos para la presentación de sus trabajos finales, digamos, antes de la permanencia, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, que ya casi no vamos a perder investigadores porque el CISNI incorpora el hecho de que aquel que no cumple baja de nivel y no precisamente que tenga que salir del sistema. Entonces, ¿por qué? Porque pueden haber algunas razones por las cuales el investigador no pudo cumplir. Entonces está en un borde que a lo mejor siendo muy buen investigador, que por algún accidente o algo así no pudo llegar al final a cumplir con su criterio, la persona tenga que salir del sistema. Y eso muchas veces se tornó bastante injusto, ¿sí? Entonces baja de nivel, pero puede volver a subir, etcétera, etcétera. Eso es fundamental, doctora, porque tuvimos muchos casos lastimosamente. Entonces eso es fundamental para que los investigadores no salgan del sistema. ¿Me podría recordar cuántos años de permanencia tendrían, si recuerdan más o menos los años de permanencia en cada uno de los niveles? El nivel 1 pasa a 3 años, el nivel 2 pasa a 4 años y el nivel 3 pasa a 5 años. El nivel 3, Antonieta, era de 5 años, luego bajó a 4 años, ¿te acuerdas? Pero vuelve a subir un año más, como los demás niveles también. Sí. Hasta la evaluación final. Sí. Perfecto. Eso hay que destacar, que para la categorización sí o sí siempre se realizan evaluaciones. O sea, ningún investigador sube o baja de nivel porque finaliza el periodo o los años de contrato, no, sino pasan por evaluaciones de pares y por evaluaciones también. Me corregirá la doctora Fátima, que es miembro de la Comisión Científica Honoraria, igual que la doctora también, que estuvo muchos años apoyando esa área. ¿Tienen evaluaciones internacionales, doctora, o actualmente son de pares? Tenemos 3 pisos de evaluación en realidad. La Comisión Técnica de Área, que incorpora a un evaluador internacional y que es la que prácticamente desmenuza al investigador leyendo punto y punto su currículum vitae Paraguay, ¿sí? Luego tenemos una comisión de selección, que es una comisión holística, 2 personas por cada área, ¿sí? Que ven la manera general, digamos, transversal que se pueda leer al currículum de un investigador, teniendo en cuenta ya la evaluación de la Comisión Técnica de Área. Y ahí pueden haber algunos disensos, por supuesto, ¿verdad? En esa mirada holística, digamos, pueden haber algunos disensos. Pero luego tenemos un comité, que es ya el último piso, de aquellas personas que no están de acuerdo con la última evaluación que hace la comisión de selección. Entonces se vuelve a analizar
a todas aquellas personas que por alguna razón hubiera un disenso entre la Comisión Técnica de Área y la Comisión de Selección. Entonces hay casi como que digamos 3 pisos de evaluación por pares. Eso es muy bueno porque que la ciudadanía también sepa y tenga conocimiento, ¿verdad? Porque realmente estos investigadores son minuciosamente evaluados para acceder a una de las categorizaciones y sobre todo para ascender en las categorizaciones. Este es un programa bastante duro, Antonieta. Sí. Es un programa bastante duro, el programa de evaluación que tenemos. Inclusive, investigadores de Argentina me dijeron que ellos no tienen número de publicaciones, por ejemplo, ¿verdad? Con que se destaquen con 1 o 2, ellos están cumpliendo, ¿sí? Pero esto es bastante duro. Debe ser el único programa Paraguay que tenemos así, ¿verdad? Sí, en el país, no conozco. Una evaluación rigurosa. Sí, así es. Una evaluación rigurosa. Que conste que esto tiene que ir mejorando según las características en cómo va evolucionando la ciencia en el país, ¿verdad? Ya probablemente en unos años ya se entraría a tallar la calidad, el impacto de estas publicaciones que hasta ahora se hace pero en forma muy general, pero no forma parte del proceso de evaluación. Así es. Y eso en un futuro tendría que ya empezar a tallar ese tipo de criterios de evaluación. Una cosa importante también que complementando lo que decía Fátima, es que tiene el nuevo, el CISNI, es que el hecho de no salir es realmente, se analizó muy bien, y es porque el Paraguay, el Estado, ha invertido en una persona por mucho tiempo y si por una evaluación sale, prácticamente no sabemos si vuelve otra vez a postularse y se pierde todo ese proceso de inversión que se había realizado con estas personas y que por una eventualidad o un imponderable no pudo completar alguna que otra uno que otro ítem para la evaluación. Entonces, para evitar esa pérdida de inversión es lo que se incorporó ese sistema de que no se sale ya más del PRONI, sino se fluctúa en los niveles de acuerdo al rendimiento que tiene el postulante, ¿verdad? En los niveles de investigación, desde el 1 al 3. Del 1 al 3. Esto no incorpora a los iniciantes. El iniciante no. Sí. Lo otro que también es muy importante del CISNI es que se ha también adecuado a todos los procesos del sistema de evaluación de la educación superior. Por ejemplo, los procesos de acreditación en las universidades han incorporado, la NEAES, por ejemplo, incorporó un criterio muy importante que es la internacionalización. Y como la mayoría de los investigadores están dentro de las universidades, ese también fue incorporado un artículo que permite que el investigador pueda viajar respaldado por este proceso de internacionalización, salir fuera del país a ejercer a elaborar o ejecutar algunas investigaciones en conjunto, respaldado por estos procesos de internacionalización sin verse afectado en su proceso. Eso también está incorporado en el CISNI, haciendo caso a todos estos sistemas de evaluación que se están incorporando a las universidades. Eso ayuda muchísimo, doctora, también teniendo en cuenta la necesidad o justamente esta política pública de becal, ¿verdad? Que los investigadores salen a hacer sus doctorados, postdoctorados y muchas veces ellos ya están categorizados. Hablábamos con una investigadora que ahora está postulando a hacer el postdoctorado y ella ya está en el nivel 2 y está en el nivel 1. Y ella está diciendo, bueno, voy a ser asociada, pero voy a seguir dentro del programa, ¿verdad? Voy a seguir dentro del CISNI. Entonces eso ayuda muchísimo a que ellos estén seguros de que a su retorno aquí a Paraguay van a seguir formando parte del sistema. Sí, claro, porque en el PRONI podían salir como asociados y quedarse afuera, pero siempre tenían que ser evaluados de vuelta, ¿verdad? Cuando venían para el programa. En cambio ahora con el CISNI, a través de este sistema de internacionalización pueden ir a ejercer
su actividad y volver otra vez a su propio nivel. Asimismo, es más light, digamos, claro, incorporando este tipo de actividad. Bien, y para finalizar, doctora Antonieta, doctora Fátima, me gustaría un poco preguntarles, en todos estos años, esta historia, ¿qué creen que ha sido lo más resaltante, importante, lo que les ha emocionado a ustedes por formar parte de esto? Aparte de lo que fue el hito del reconocimiento, en su experiencia como investigadoras, ¿verdad? ¿Qué es lo que a ustedes les ha emocionado más o les ha llegado más con todo este bagaje histórico que hemos compartido con la audiencia? Son muchas cosas en realidad, ¿verdad? No es una sola. La aceptación del PRONI y la obtención de fondos fue algo fantástico, ¿cierto? Pero por otro lado también ver el interés que tienen los investigadores en seguir con el sistema. Y ahí es donde un poco yo creo que vamos a coincidir muy fuertemente, Antonieta, cuando quisiéramos que aquellos que le estamos dejando todo esto continúen con lo mismo y con este fervor, ¿sí? Porque creo que por ahí radica un poco la cuestión. Este CONACYT siempre tiene que estar bien nutrido de gente que guste de la investigación y que sepa lo importante de la investigación. Eso para mí es fundamental. Gracias, doctora Fátima. Doctora Antonieta. Bueno, yo como investigadora, para mí el haber participado y haber visto cómo el producto de un esfuerzo ha permanecido durante muchos años y dando frutos, yo creo que eso es invaluable, ¿verdad? Cuando hicimos esto, o cuando iniciamos esta idea con este grupo de personas, pensamos, bueno, esto puede llegar a ser muy importante, pero sabíamos que podíamos tener muchos obstáculos por el camino, ¿verdad? Y que haya permanecido, como dije al principio, trascendido varios gobiernos y que todo lo contrario haya crecido, ¿verdad? Entonces este proceso para mí es de muchísimo valor. Yo siempre he dicho que hay dos cosas desde mi punto de vista profesional que me han llenado notablemente a mí en mi vida profesional. Lo primero fue haber sido presidenta de la Sociedad Científica del Paraguay y lo segundo, haber sido exactamente esto, haber sido partícipe con este grupo de personas, de haber impulsado un programa de ciencia y tecnología tan importante para el país y que hayamos también logrado convertirlo en un sistema nacional de investigadores que para nosotros era el segundo paso más importante. Todavía no hemos terminado, ¿verdad? Yo creo que si bien tenemos que pensar en que los que vienen detrás de nosotros tienen que seguir impulsando, el tercer punto yo creo que tiene que ser, y lo digo ahora acá, es que gracias a que tenemos este CISNI, tenemos ahora que generar todo lo que sería el sistema de posgrado del Paraguay, para que todos aquellos que realmente quieran hacer la carrera del investigador entren en los posgrados bien orientados hacia sus temas de investigación y puedan ingresar y hacer la carrera del investigador científico y ir aumentando en un número importante el número de investigadores en el Paraguay, porque como siempre dijimos, sin ciencia no hay futuro. Y siempre considerar también un poco esto, ¿verdad? Que es el sueño de cada investigador, de que las universidades se prendan a la verdadera investigación. Exacto. Muy importante. Es el sueño realmente de los investigadores. Muchísimas gracias, doctora Fátima, doctora Antonieta. Gracias por haber compartido con nosotros y con toda la audiencia Hablemos de Ciencia en esta edición número 100 de nuestro programa. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias a vos, Judith. Muchas gracias Antonieta, por acompañarnos hoy. Realmente muy rica esta conversación para dar a conocer un poco todo lo que es la parte histórica del PRONI y actualmente CISNI, Sistema Nacional de Investigadores. Gracias por acompañarnos en este programa. Y en nuestro programa número 100, tenemos una sorpresa para todos ustedes, porque se vienen las vacaciones científicas del CONACYT, una actividad para niños, jóvenes, adolescentes y para toda la familia.
Se va a desarrollar durante las vacaciones de invierno aquí en CONACYT y en el Museo de Ciencias MUSI. Para tener más detalles e inscribirse a esta actividad pueden ingresar ya a este QR que tienen en pantalla en la página web del CONACYT. Ahí van a tener horarios, fechas y pueden inscribirse ya mismo porque los cupos son limitados. Así que con esto, con esta sorpresa para todos nuestros televidentes, nos despedimos en esta edición número 100. Agradecemos a todos los investigadores, innovadores, clientes del Organismo Nacional de Acreditación y a todos los beneficiarios del CONACYT que han pasado por este programa, por haber compartido con nosotros y por haberles acercado a ustedes más ciencia, más tecnología, más innovación. Agradecemos también a todo el equipo del CONACYT, en especial a los compañeros de la Dirección de Comunicación, por hacer realidad Hablemos de Ciencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.